¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca del proceso conductual necesario para la generación de riqueza. Ya esto es fundamental porque aquí está la base a nivel, no solo la base de la generación de riqueza, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, o sea, tanto para las personas como para los países, ¿ya? En términos muy resumidos, ustedes tienen que entender, por eso que cuando hablo de la economía como una ciencia del comportamiento, es porque justamente se debe a comportamientos específicos que guardan relación con procesos cognitivos conductuales, ¿ya? Principalmente, lo que ustedes requieren para generar riqueza individual o a nivel país se requiere inmediatamente trabajo, ¿ya? El trabajo entendiendo, como les digo, esta capacidad de asociar nuestras habilidades a una ocupación, a una determinada utilización del tiempo que en rigor tiene una finalidad productiva, ¿ya? Que nos va a generar a nosotros la posibilidad de intercambiar y por tanto al mismo tiempo nos va a generar la posibilidad de ahorrar. O sea, no ocupe la palabra acumular. La acumular es una palabra que deriva de la política para engañar a la gente, ¿ya? Lo que en rigor los excedentes que tú puedas tener respecto de tu trabajo, de un logro bien habido, que mejor que el fruto de tu trabajo, se llama ahorro y es fundamental el ahorro para lo que es el proceso de generación de riqueza. Por tanto, toda política pública, toda ideología, toda verborrea política que te ofrezca cosas y que no incluya dentro de esa planificación, de esa oferta, que no implique trabajo y que no implique ahorro y que no implique inversión también, y ya vamos a hablar de la amortización, son falsas. Ya eso es muy sencillo para que ustedes entiendan que de ahora en adelante, cuando vean una noticia de las cosas, de los planes que se hacen, que vamos a endeudar, que vamos a subir los impuestos, que vamos a pedir prestado, o sea, son pura destrucción de la riqueza. Ya eso no tiene nada que ver con la generación de riqueza. Entonces lo fundamental que ustedes tienen que entender para generar la riqueza y no solamente ya subsistir, ya, o sea, ir un paso más allá de la subsistencia, sino que vivir cada vez mayor cantidad de tiempo y de mejor forma, es necesario el ahorro. Ahora, el ahorro por sí solo tampoco no es la panacea. O sea, el ahorro con el tiempo se consume, porque por a veces motivo, obviamente que todos vamos a envejecer o nos podemos enfermar o podríamos sufrir un accidente, por tanto es posible que a través de la vida nosotros nos veamos impedidos o limitados en cuanto a nuestra capacidad de trabajo, ¿ya? Entonces, si aunque nosotros hayamos sido personas muy ahorradoras, eventualmente nosotros vamos a perder vamos a consumir ese ahorro, lo vamos a gastar, ¿ya? Para poder subsistir. Entonces, aquí viene el tercer factor importantísimo para lo que es el proceso conductual de la generación de riqueza, porque recuerden que todas estas son conductas. Imagínenselo ustedes en base a su trabajo, en base al trabajo de sus padres y en base a lo que es también a nivel país, pues, ¿ya? O sea, cómo están los índices de trabajo, cómo está el país de ustedes, ahorra, no ahorra, invierte, no invierte, ¿me entienden? Bueno, y la inversión, esto es lo que viene a corregir un poco la deficiencia o el defecto del ahorro, que el ahorro tarde o temprano termina por consumirse. Y aquí vamos a ver la diferencia. Esto es lo que diferencia básicamente a los comerciantes de lo que es el capitalismo, ya que el capitalismo es mucho más complejo que el comerciante. El comerciante básicamente compra barato, vende más caro, obtiene un excedente, ahorra y eventualmente se gasta el ahorro, pero no lo utiliza. Esa es la diferencia con lo que es el capitalista, que él ahorra de forma productiva, ¿ya? En fondo, pero recuerden siempre que el tercer factor es la inversión, ¿ya? Y la inversión no la inversión entendiendo esta como, a ver, como para poder nosotros eh, incrementar nuestras ganancias sin la necesidad de trabajar tanto. Y por eso que la inversión por lo general está asociada a lo que son los bienes de capital. Y esta es la gran diferencia por qué los países son desarrollados o subdesarrollados. También lo vamos a ver durante el módulo, pero es importante que entiendan esto. Son los bienes de capital que solamente pueden ser logrados a través de la inversión, los que en rigor van a permitir que nuestro cuerpo ya no se lleve la sobrecarga de lo que es el trabajo productivo, ¿ya? Entiéndase, por ejemplo, invertir en un vehículo para trabajar en Uber, invertir en una bicicleta para ser repartidor o una motocicleta, ya a nivel país invertir
en máquinas para extraer petróleo, en maquinaria pesada para poder extraer el cobre, ¿me entiendes? Eso son los bienes de capital. ¿Por qué? Porque sin bienes de capital tú tienes que ocupar tu músculo, tienes que ocupar tu físico, tienes que ocupar básicamente lo que te permita hasta donde tu salud te pueda permitir hacer eso. Entonces la diferencia entre un país subdesarrollado, por ejemplo, hablando de los bienes de capital, y un subdesarrollado es que, por ejemplo, en Perú o en Bolivia probablemente pueden trabajar el campo con, qué sé yo, 100 obreros, 100 trabajadores, y en Suiza van a utilizar un boxer o un tractor de 1200 caballos de fuerza, ¿me entiendes? Entonces comprenderán de que la máquina va a poder hacer el trabajo probablemente de más de 1000 personas, y por eso que la utilidad es incremental. Esto es lo que no entienden muchas personas, analfabetos económicos, que dicen que no, que es imposible que una persona pueda incrementar sus utilidades sin explotar a la gente. Eso es falso, ¿ya? O sea, hay que entender de que lo que permite incrementar las utilidades y a ver, conducirla al cielo, o sea, que en el fondo que tú te puedas hacer inclusive rico, millonario, justamente depende de los bienes de capital, ¿ya? Eso es fundamental, que no es lo mismo que el capital, y por eso que es tan importante. Ahora, ¿de qué depende los bienes de capital? Los bienes de capital no son eternos, se desgastan, son víctimas de la obsolescencia, ¿ya? Entonces ahí es donde viene la amortización, que para variar depende del ahorro, ¿ya? O sea, amortización significa que básicamente que tú una cantidad de ahorro que tú ya tienes, en el fondo, que no te gastas, no te consumes todo el capital, se orienta hacia a combatir a prevenir o a evitar justamente la obsolescencia de capital. Un ejemplo fundamental de lo que le estoy comentando, lo que pasa en Venezuela. Todos los cerebros de las industrias privadas se les confiscó toda su empresa, se les expropió, y además se les quitó, obviamente, se apropiaron de los bienes de capital, ¿ya? Los bienes de producción. Y por tanto, como llegan puros analfabetos, puros parásitos que no saben y que tampoco conocen este proceso, los tipos obviamente que se gastaron todo el dinero que llegaba, el dinero que se lo gastaban, no lo invertían, no amortizaban, no sabían, no ahorraban, y por tanto los bienes de capital se desgastaron, y eso significó que las máquinas ya después llega un tiempo que no tienen ni caucho, como le llaman ellos, y pasa que de poder producir, qué sé yo, 4.5 millones de barriles, resulta que hoy están en 500.000. O sea, ¿y por qué? Por eso, ¿ya? Entonces, por eso les digo que este es un proceso que parece muy sencillo, pero que guarda relación con un cálculo económico que está asociado justamente al trabajo, el ahorro, la inversión y la amortización. Entonces, ¿dónde están los impuestos? No se necesitan impuestos. ¿Dónde está la deuda? No se necesita la deuda. Ahora, vamos a hablar también de la deuda, el crédito, que también son instituciones sociales naturales, pero que tienen otros objetivos que el Estado los permitió. ¿Ya? O sea, si ustedes van a conseguir un crédito para poder acceder a bienes de capital, para aumentar su producción, bienvenido sea. Eso se trata un poco de lo que vamos a ver en lo que es en la clase del capitalismo, ¿ya? Pero entiendan ustedes de que si ustedes consiguen un crédito para consumir, para gastar, para pagar deuda, están completamente, se van a hundir cada vez más, ¿ya? Entonces, recuerden de que este es el proceso conductual. Por eso, resumen, cuando un político, cuando un gobierno, cuando un presidente o una cámara, diputados, senadores, etcétera, proponga que para poder solventar una crisis, salir adelante, proponga endeudamiento, proponga incremento de impuestos, proponga más regulaciones, más gravámenes, etcétera, está completamente alejado de la realidad, es un analfabeto económico, y lo que está generando es pobreza, miseria, y está destruyendo la riqueza, ¿ya? O sea, en las crisis económicas lo mejor que puede hacer el gobierno y el Estado es apartarse, dejar que todo, que el mercado, que las personas se organicen, que lo que tenga que quebrar quiebre, que lo que tenga que ser corregido sea corregido, y que el capital que queda tienda a participar de estos cuatro factores de la generación de riqueza. O sea, por último, que lo que queda de capital, lo que se rescata de capital, se reinvierta, que se utilice para amortizar, para mejorar los bienes de capital que ya existían o adquirir otros, etcétera, pero nunca para tapar hoyos, nunca parches, nunca para repartir plata que en rigor se va a agotar en 1 o 2 días, y al otro día nuevamente tenemos el mismo problema, y acá es más agudizado además, porque además nos tienen endeudados y el costo de vida se dispara. Entonces, en fondo, al final,
todo lo que hace el Estado en cuanto a lo que es materia económica es solamente destruir la riqueza. El principal factor de pobreza y de miseria en el mundo es por culpa de la clase gobernante, es por culpa del Estado. ¿Ya? O sea, no es genético, no guarda relación con el CI, no guarda relación con la cultura, no guarda relación con el porte, con la raza, con el género, con nada. No, simplemente es producto de la intervención estatal de un poder central que lo único que sabe hacer, que en cuanto a un cálculo, ellos no llevan a cabo un cálculo económico, sino un cálculo político, que el cálculo político consiste siempre en expoliar, siempre en endeudar, siempre en imprimir, en falsificar el dinero y en aumentar los impuestos. No saben hacer otra cosa, pero véanlo. O sea, te suben los impuestos, te endeudan o le meten máquinas a las impresoras de dinero para falsificar. No hay más, no te ofrecen nada más. Nunca te hablan de trabajo, nunca te hablan de ahorro, nunca te hablan de inversión, nunca te hablan de amortización, nunca te hablan de dinero de capital, nada, no tienen idea. Increíble que ya con esta sola diapositiva ustedes saben mucho más que toda la clase gobernante. Bueno, así que esa es la clase de hoy respecto al proceso conductual para la generación de riqueza. Le hablo Cristian Arauz Díaz, profesor del curso de Psicopolítica, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.